Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 14 de julio. Wall Street cerró mixto en el día de ayer en una sesión marcada por las dudas. Al cierre de la sesión, el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se incrementó 0,13% hasta 18.372,12 unidades. Y el Standard & Poor's 500 apenas creció un 0,01% hasta 2.152,43 enteros. La subida de ayer en estos dos indicadores es menor que en las jornadas pasadas, especialmente teniendo en cuenta que la sesión se mantuvo con muchas dudas y variaciones al alza y a la baja, aunque al final terminaron con un resultado positivo. Por otro lado, los operadores insisten en el hecho de que Wall Street está atrayendo capital que está saliendo de los mercados de la bolsa en vista de que la rentabilidad de los bonos públicos está en mínimos históricos. Por su parte, el índice compuesto de Nasdaq se redujo un 0,34% hasta 5.005,73. Las bolsas europeas, por su parte, subieron en el día de ayer y el índice paneuropeo Stock 600 se incrementó 0,3%, acercándose a su mejor nivel desde fines de junio. Este referencial ha recuperado parte del territorio perdido, ayudado por las expectativas de que el Banco Central Europeo saldrá en apoyo de los mercados para contener los efectos del Brexit. El petróleo, tras la jornada positiva que se dio en el día de ayer, los precios internacionales cerraron con la mayor caída en una semana, como reacción a datos que dan cuenta de un incremento en los suministros del crudo y de los derivados. El petróleo de Texas se redujo 4,16% hasta $44.92. Su mayor reducción desde el 27 de julio, perdiendo gran parte del avance de 4,67% de la jornada previa. Por su parte, el crudo del Brent de referencia de Europa se redujo 3,91% y cerró en $44.28, su peor desempeño diario desde el 8 de julio pasado. La jornada anterior, el referencial europeo se había incrementado 6,18%, la mayor variación intradía desde comienzos de abril. Los analistas atribuyeron la reducción a un informe oficial que dio cuenta de que el total de suministros comerciales de petróleo y derivados tuvo un incremento semanal de 7,1 millones de barriles equivalentes hasta los 1.380 millones de unidades. Esta subida semanal es la mayor desde 1990, según los datos dados a conocer por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. También se informó de que las reservas de petróleo en Estados Unidos tuvieron una reducción semanal de 2,5 millones de barriles hasta los 521,8 millones, pero siguen en máximos históricos que no se veían en 8 décadas. Por otro lado, el oro avanzaba hasta $1.344,3 y la rentabilidad de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años se redujo a 1,467% y el dólar avanzaba frente al euro que se cambiaba a 1,1109 dólares. La Reserva Federal puso a circular el libro beige en el día de ayer y el informe elaborado por los 12 bancos centrales estatales estadounidenses, denominado Libro Beige de la Reserva Federal, muestra que el crecimiento económico sigue siendo modesto y el gasto del consumidor ha perdido fuerza. El documento destaca que los informes de los 12 distritos de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, indican que la actividad económica continuó creciendo a un ritmo moderado en la mayoría de las regiones desde mediados de mayo hasta finales de junio, y es que las condiciones del mercado laboral se mantuvieron estables, ya que el empleo continuó creciendo modestamente y la presión salarial creció también de forma moderada. Por igual, la presión alcista de los precios
fue leve. El gasto del consumidor fue en general positivo, pero con algunas señales de debilitamiento. La actividad manufacturera, de acuerdo al informe Beige, fue mixta, pero en general mejoró en todos los distritos. La actividad inmobiliaria, por su parte, continuó fortaleciéndose y los bancos informaron de un incremento general de la demanda de préstamo, destacó el informe de la Reserva Federal. Por lo tanto, el panorama fue en general positivo en amplios sectores de la economía, incluidos las ventas al por menor, la manufactura y el inmobiliario, aunque las contrataciones se mantuvieron estables o incrementó a un ritmo moderado en la mayoría de los distritos, hubo una renuencia a contratar a trabajadores a tiempo completo. Y agregó, las presiones salariales generalmente permanecieron contenidas, aunque algunos distritos registraron un crecimiento de los salarios modesto o moderado en algunos sectores. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, en su informe cortado el pasado lunes, informó y detalló algunos aspectos estructurales importantes de la economía norteamericana que vamos a comentar. El Fondo Monetario Internacional alerta sobre lo que considera tendencias negativas de la economía norteamericana en relación a la distribución del ingreso y sostiene que la clase media norteamericana ha disminuido hasta los niveles de hace 3 décadas y la pobreza ha aumentado. En su informe sobre la economía norteamericana, el Fondo Monetario Internacional enumera un panorama crítico en este aspecto. La pobreza sigue al alza, la clase media ha encogido hasta niveles de la década de los 80. La distribución de la renta y de la riqueza se encuentra altamente polarizada y el porcentaje de ingresos que se lleva el factor trabajo es un 5% más bajo que hace 15 años. De acuerdo al informe, todos los avances logrados para reducir la pobreza desde los años 90 se han diluido de acuerdo al informe del Fondo Monetario Internacional. Por si fuera poco, 1 de cada 7 norteamericanos vive en condiciones de pobreza y el 40% de los pobres está trabajando. Si no se atajan, de acuerdo al fondo, estas fuerzas continuarán tirando hacia abajo el crecimiento actual y potencial de la economía norteamericana, disminuyendo las ganancias en estándares de vida y empeorando la pobreza. Ante estos planteamientos, el Fondo Monetario Internacional plantea a los Estados Unidos a adoptar medidas para expandir los créditos fiscales destinados a hogares de bajos ingresos, elevar el salario mínimo, extender los pagos para cuidar a familiares, invertir en educación o reformar el impuesto de sociedades. El Fondo Monetario Internacional advierte además de peligros en el horizonte como un dólar al alza o la aversión al riesgo de los inversores, pero también sobre la posibilidad de que la economía norteamericana experimente un crecimiento potencial más bajo de lo esperado en un contexto de escasa productividad y mayor envejecimiento demográfico. En tal sentido, animan a elevar el desembolso en infraestructuras, gastar más en formación y educación de conocimientos técnicos, reformar el sistema de salud y de pensiones o aprobar una reforma de la inmigración basada en las capacidades. En semejante escenario, el fondo insta a la Reserva Federal a que actúe de forma precavida y cautelosa y mantenga en todo momento una comunicación clara sobre la senda que va a seguir en el alza de las tasas de interés durante este año y el próximo. Por otro lado, Japón redujo sus previsiones de crecimiento e inflación para el 2016 y en el día de ayer el gobierno redujo estas previsiones de crecimiento de la economía y la inflación para el actual año fiscal, citando la mayor incertidumbre en torno a la economía mundial, el flujo
disminuido del consumo interno y el débil gasto empresarial del país. El gobierno de Shinzo Abe ahora estima que el Producto Bruto Interno crecerá apenas un 0,9% en el actual ejercicio fiscal que finaliza en marzo. Según sus previsiones más recientes, la anterior estimación realizada a principios de año contemplaba un incremento de 1,7%, es decir, que hay una disminución importante. Al mismo tiempo, el gobierno recortó sus previsiones de inflación hasta una tasa de apenas 0,4%, frente a la estimación previa del 1,2%. Las cifras de inflación incluyen los precios de energía. Esta tasa de inflación entró en territorio negativo recientemente, mientras que el crecimiento económico ha sido muy precario, lo que suscita el temor a que la deflación pueda arriesgarse de nuevo, a no ser que las autoridades introduzcan nuevos estímulos, tal y como comentamos en Ecomundo. Abe quiere reactivar la aveoeconomía anunciando un nuevo paquete de gastos este año de unos 10 billones de yenes. Al mismo tiempo, se estima que el Banco de Japón expanda además sus estímulos monetarios a partir del próximo 29 de julio. Japón prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto para el próximo año fiscal de 1,2% y de la inflación en 1,4%. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.